Puede tocar piano si solo le dan un plato de comida. La verdad impactante que impactó a todos. En una tarde lluviosa y oscura, una multitud se reunió en la plaza central del pequeño pueblo de San Andrés. La atmósfera vibraba con curiosidad y asombro. Nadie podía creer lo que sus ojos veían. Un joven, con las manos temblorosas y un brillo inquietante en sus ojos, se sentaba frente a un piano viejo y desgastado. Lo asombroso no era solo el piano, sino la peculiaridad de su actuación. La única forma en que él podía tocar era si le ofrecían un plato de comida. Sí, de comida. Era como si el sonido de las teclas estuviera íntimamente ligado a la satisfacción de su hambre. La gente murmuraba entre sí, algunos con risas nerviosas, otros con rostros llenos de incredulidad. ¿Cómo era posible? Era un misterio que dejaba a todos inquietos. Cada vez que alguien le daba un plato, el chico empezaba a tocar melodías que hacían vibrar el aire, llenando la plaza con notas que hablaban del dolor, la esperanza y la vida misma. Pero al detenerse, la tensión era palpable. El hambre de su alma parecía atarlo a ese ritual extraño. Era perturbador y encantador al mismo tiempo. Mientras las nubes oscuras amenazaban con desatar una tormenta, algo en el aire cambió. De repente, un grito desgarrador partió la oscuridad. Un anciano del pueblo se desplomó, como si la música hubiese robado su corazón. La multitud se volvió hacia el joven, preguntándose si su extraño poder había desencadenado algo más siniestro. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para comprobar si aún estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El joven miraba incrédulo, una sombra cruzaba su rostro. Sin embargo, a pesar del caos, muchos todavía se sentían atraídos por él, como si la música pudiera salvarles de una inminente tormenta interna. ¿Pero qué sucedía en realidad? ¿Era el poder de la música lo que unía sus destinos, o había algo más oscuro en juego? Mientras la multitud murmuraba inquieta, una pregunta resonaba en el aire: ¿qué era realmente capaz de hacer aquel chico cuando el hambre y el arte se entrelazaban en un solo acto? La respuesta se acercaba, y el suspenso se volvía cada vez más implacable. El silencio que siguió al grito era ensordecedor. Nadie sabía qué hacer. Las miradas se tornaron hacia el anciano que yacía en el suelo, inmóvil. Sus familiares, con expresiones de horror, se abalanzaron hacia él. El joven del piano, con ojos desorbitados, la sangre le palpitaba en las sienes. Se sentía como un paria, un testigo impotente de algo más grande que él. La multitud comenzó a murmurar, la angustia se esparcía como un fuego incontrolable entre ellos. ¿La música le ha robado el alma?, preguntó una mujer con voz quebrada, sus manos temblando mientras se aferraba a su hijo. No es posible, replicó otro hombre, la rabia llenando sus palabras. Los comentarios volaban en la brisa, agudos y punzantes. El chico, atrapado entre el piano y el caos, se sentía atrapado en un laberinto de emociones. De pronto, un niño pequeño se acercó al piano, curioso y asustado. Con una mano en su estómago, le ofreció un plato de comida al joven. Toca, por favor. Que despierte, dijo el niño, con una voz esperanzada llena de pureza. La multitud se detuvo. Por un instante, el dolor y el miedo se disolvieron en la inocencia de aquel niño. El joven, temblando, miró el plato y luego el rostro del niño. ¿Podía realmente atender la demanda de esa súplica? Si aceptaba, ¿qué pasaría? No solo con él, sino con aquellos que lo rodeaban. Sus dedos comenzaron a moverse por el aire, como si su cuerpo conociera el camino aunque su mente estaba en conflicto. Finalmente, tomó el plato, sintiendo el peso de las miradas. Mientras el piano sonaba, la melodía comenzó a fluir más intensa que nunca. Las notas danzaban en el aire, cargadas de emoción. Era como si la música tuviera vida propia, una fuerza que atraía a cada persona hacia el misterio que envolvía aquella situación. Cada acorde resonaba con nostalgia, dolor y un destello de esperanza que iluminaba la oscuridad, pero aún así, la visión del anciano en el suelo no se desvanecía. Y a medida que la música crecía, el joven sintió algo diferente, una vibración extraña que se entrelazaba con las notas.
Era posible que el poder que poseía no solo runa por la música, sino que tuviera repercusiones terribles. Los rostros de la multitud comenzaron a distorsionarse, algunos lloraban, otros sonreían, como si fueran marionetas movidas por la melodía. De repente, otro grito cortó la música. Esta vez, provenía de uno de los familiares del anciano. «¡Rápido! ¡Llamen a un médico!», gritó, el pánico en su voz elevándose hasta el cielo gris. El joven se asustó, las teclas se volvieron pesadas bajo sus dedos, su alma nublada por una creciente sensación de peligro. Aquello que había comenzado como un acto de arte se había convertido en un dilema mortal. ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Sería capaz de seguir tocando sabiendo que había algo oscuro en el fondo de su talento? Con cada golpe de teclado, el tiempo corría, y la tormenta no solo era afuera, sino dentro de su mente. Mientras la multitud se agolpaba, él sintió que el piano comenzaba a vibrar de una forma que nunca había experimentado. ¿Qué revelaciones traería la continuación de esta música? Esta era solo la primera capa de un misterio mucho más profundo. Y en ese instante, el joven entendió algo fundamental: el hambre de su arte podía desatar fuerzas que jamás había imaginado. ¿Y qué pasaría si no podía detenerse? El murmullo de la multitud creció como un eco aterrador. Las palabras de desesperación se perdían entre las notas frenéticas que aún brotaban del piano. El joven quedó atrapado en un tejido de voces, todas tratando de comprender ese instante trágico. La música parecía consumirlo, alimentándose de la angustia y del terror que llenaban el aire. De repente, un helado escalofrío recorrió su espina dorsal. Sintió que las teclas se convertían en algo más que simple madera y cuerdas, parecía que hablaban, que susurraban secretos olvidados. «Toca más fuerte», gritaba dentro de su cabeza, un impulso incontrolable como un río desbordado. El niño que había hecho la súplica se mantuvo al lado del piano, su mirada amplia y expectante. Sin embargo, a medida que el joven seguía tocando, notó algo inquietante: el rostro del niño comenzaba a distorsionarse, una mueca de horror reemplazó su anterior esperanza. Las notas se tornaron pesadas, su carga emocional se convertía en pesadilla, la visión del anciano seguía fija en su mente, una última chispa de vida perdió en el aire. El chico sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con fuerza, y la melodía ya no era un medio de expresión, sino un grito desesperado por escapar de ese horror inminente. Entonces, con un gesto casi involuntario, golpeó una tecla en un acorde que nunca había tocado antes. Un estruendo retumbó en la plaza, más potente que cualquier cosa que hubiera hecho. Aquellas notas eran como un rugido, una llamada de atención, un hechizo que parecía hacerse eco en cada rincón. Una sombra se deslizó entre las figuras de la multitud, acentuando la atmósfera. «Detente», gritó una voz autoritaria. Era la figura del alcalde, vestido con un abrigo negro que parecía fluir como la misma sombra. Su mirada exigente atravesó al joven, quien vaciló en su interpretación, sintiendo la urgencia del temor en el aire. Justo en ese instante, el anciano empezó a convulsionar. Se escuchó el sonido sordo de su cuerpo golpeando el suelo, y otro grito desgarrador rompió el aire. La multitud comenzó a separarse, dejando un espacio entre ellos como si la tragedia fuera contagiosa. El joven sintió el nudo en su garganta. ¿Qué había despertado al tocar ese acorde? La música ya no era solo una herramienta de liberación, había desatado algo oscuro, algo que había estado dormido entre ellos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La vibración siguiendo su dedo errante parecía insistir, incluso llamarlo. Era una urgencia ineludible, una necesidad cruda de seguir tocando, aunque cada golpe se volvía más peligroso. La multitud comenzó a retroceder aún más, el miedo se convertía en pánico. ¿Quién eres en realidad?, preguntó el niño con ojos llenos de terror, despojando al joven de toda su confianza. Aquellas palabras resonaron como un eco, atravesando su mente cargada de incertidumbre. La música aumentó su intensidad, unívoca y ominosa. Algo en su interior imploraba que parara, pero la necesidad de tocar se apoderaba de él. Justo cuando pensó que podría escapar de esa maraña, el sonido del piano se transformó en un grito. El anciano se incorporó de repente, con una mirada profunda y penetrante que cruzó el rostro del chico como un rayo. «Para. Detén la música», gritó el anciano, cuya voz resonó como un trueno. El joven comprendió, en ese momento, que estaba al borde de desatar un poder que jamás podría imaginar. Y si la música podía dar vida, pero también quitarla. Con un último acorde, sus manos se congelaron sobre el piano.
La multitud, atrapada entre el deseo de saber y el miedo a descubrir, contuvo el aliento. El silencio que siguió era tan profundo como el abismo. ¿Qué habría desatado? La mirada del anciano no se despegó del joven, revelando secretos que podrían cambiar todo. Con un gesto cálido, respirando profundo, preguntó: ¿estás listo para enfrentar las consecuencias? El joven tragó con dificultad, sintiendo que cada palabra del anciano era como una piedra pesada que le caía al estómago. Consecuencias, pensó, mientras la multitud seguía observando, temerosa y expectante. Podía sentir sus miradas como dagas, agujereando su alma. La tensión se convirtió en un hilo frágil que parecía a punto de romperse. El aire se había vuelto denso, como si cada nota anterior hubiese creado una niebla oscura que rodeaba al joven. La urgencia por seguir tocando lo consumía, pero la pregunta del anciano resonaba en su mente: ¿qué pasaría si lo hiciera de nuevo? La multitud murmuraba entre sí, pero el sonido era un susurro distante. Todo se extinguió cuando el anciano se acercó un paso más. Su figura parecía más indefensa ahora, pero sus ojos no dejaban de brillar con una mezcla de advertencia y deseo. Lo que vino antes de tu acorde fue un eco de un tiempo que muchos han olvidado. Las palabras se deslizaron con la suavidad de un ingenioso encuadre, pero cargaban el peso de una historia no contada. El niño, desplazando su atención de la melodía hacia el anciano, hizo un movimiento furtivo, como si intentara acercarse. ¿Qué es lo que guardan estas notas?, preguntó, su voz temblando entre la curiosidad y el miedo. Los acordes tienen memoria, respondió el anciano, su tono grave como el retumbar de un tambor. Y lo que has tocado, ha despertado lo que duerme. Debes tener cuidado, hijo. Tocar no es solo un gesto, puede abrir puertas que no deberían ser abiertas. El joven sintió que el sudor le corría por la frente. Cada acorde que había tocado antes, en sus momentos de alegría, ahora se convertía en un peso abrumador. La sombra de lo desconocido se cernía sobre él, y por un momento, pensó si quizás era mejor dejar de lado la música por completo. ¿Y si decido no tocar más?, cuestionó, la voz apenas un susurro. En ese instante, el anciano se detuvo, y la multitud guardó silencio, como si ese fuera el momento decisivo. Las decisiones tienen un precio, advirtió el anciano. Aquellos que se niegan a enfrentar su destino se pierden en la penumbra de lo que pudieron ser. Las palabras del anciano retumbaron en su mente. El joven sintió que su corazón se aceleraba, cada latido retumbando como un tambor. Las luces de la plaza comenzaban a parpadear, y una nueva sensación invadió el aire, la inquietante certeza de que algo más estaba a punto de revelarse. Con un movimiento involuntario, sus manos se deslizaron a las teclas. Los ecos de su acorde empezaron a mezclarse, creando una melodía que parecía poderosa, casi viva. Sin embargo, había algo perturbadormente diferente en ella, una vibración que penetraba en su pecho y buscaba salir. La multitud se acercó cautelosamente, sus miradas fijas en él, como si esperaran lo mejor y lo peor al mismo tiempo. El niño volvió a acercarse, su rostro iluminado por la luz tenue de los faroles, pero en sus ojos había aprensión. ¿Qué pasará si tocas de nuevo?, preguntó, su voz sonando casi inaudible. Justo al borde de tocar un acorde nuevo, el anciano levantó una mano, cajón de advertencias, y desde las sombras, un susurro sombrío pareció responder a la pregunta del niño: desatarás lo que has despertado. Y no habrá marcha atrás. Con el junje a punto de hacer su elección, la atmósfera se tornó pesada, anticipando una explosiva revelación. ¿Podría haber algo aún más oscuro en el eco de esa música? O tal vez, una oportunidad de redención en el poder que había develado. Esa carga de incertidumbre rebosaba, mientras el joven miraba a la multitud. Estaban a la espera, listos para ver qué desenlace traería la siguiente nota que él decidiera tocar. Con los dedos suspendidos sobre las teclas, se preguntó si su destino estaba a punto de entrelazarse con el poder oculto de la música. ¿Tendría el valor para seguir adelante, o se convertiría en prisionero de su propio miedo? Una nueva melodía latía con fuerza, esperando ser liberada. El joven respiró hondo, sintiendo como el aire a su alrededor se espesoraba, volviéndose casi palpable. La mezcla de expectativa y temor lo hacía dudar. La multitud continuaba mirándolo, sus rostros iluminados por una mezcla de esperanza y desasosiego. Su corazón latía con fuerza, como si cada golpe marcara el compás de una melodía que aún no había nacido. Solo una nota más, pensó, mientras su mente se debatía entre el deseo de escapar y la irresistible llamada de la música. Con cada apretón de las teclas, una fragmentación de recuerdos y anhelos llenó el espacio. Instantáneamente,
Su mano descendió, y los acordes resonaron, creando una vibración casi tangible. Pero en ese momento, un escalofrío recorrió su espalda, un murmullo sutil emergió en la plaza, creciendo en intensidad. La música que había tocado antes, tan pura en su inocencia, ahora se distorsionaba y se transformaba, entrelazándose con ecos del pasado. Las sombras comenzaron a moverse, como si los oscuros recuerdos de la música tomaran forma y salieran a la luz. ¿Qué está sucediendo?, murmuró el niño, apretando la mano del anciano, quien lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. Lo que has despertado no es un simple eco, dijo el anciano, su voz temblando mientras su mirada se aferraba al joven. Es un eco cargado por el dolor de muchos. Cada nota que tocas surte un efecto. Puede dar vida o destruir todo lo que conoces. De repente, el cielo se oscureció, y un viento helado atravesó la plaza, arrastrando las hojas y haciendo temblar las lamparitas que iluminaban el escenario. Con el correr de los acordes, figuras etéreas comenzaron a elevarse, emergiendo de la nada, danzando al ritmo de la melodía que el joven había comienza a tocar. Eran sombras de seres perdidos, cancioneros de antiguas épocas venidas a buscar su voz. No puedo parar, exclamó el joven, atrapado en la poderosa corriente de su propia creación. La música fluía por su cuerpo, como un torrente desbordado, y aunque su miedo lo abrumaba, un inexplicable impulso lo mantenía pegado al piano. Era como si una fuerza externa lo guiara, una sinfonía olvidada que clamaba ser escuchada. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de terror y asombro. Algunos retrocedieron, otros alzaron las manos como si quisieran protegerse. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable, hormigueando en la piel de todos los presentes. «Detente», gritó el anciano, pero su voz fue ahogada por el clamor de la multitud. El joven comenzó a notar cambios en la plaza. Los rostros de aquellos a su alrededor se volvían familiarmente distorsionados por el miedo, pero también había un brillo de esperanza fluctuando en sus ojos. Se dio cuenta de que ellos anhelaban la luz que una vez había traído la música. ¿Podría él llevarlos de regreso a esa luz, o estaban todos atrapados en esta oscuridad virtida por su propia melodía? Con un último acorde, la plaza estalló en un caos, y de repente, la figura del anciano se desvaneció en una marea de sombras. El joven, ahora completamente solo, se enfrentaba a la penumbra que había despertado. Su corazón retumbaba en sus oídos mientras, con terror, miraba hacia lo desconocido. La música no era solo una herramienta, era un puente al otro lado, y había desatado fuerzas que no podía comprender. Mientras sus manos temblaban sobre las teclas, comprendió que la próxima elección que hiciera podría decidir no solo su destino, sino el de aquellos que lo rodeaban. Un escalofrío le recorrió la voluntad. ¿Sería capaz de controlar la maraña de emociones y ecos que había liberado, o sería devorado por ella? La multitud, aunque paralizada, aún esperaba, respirando en un hilo de tensión. Todo lo que había estado a punto de revelarse, y solo una decisión estaba entre él y la verdad oculta de su música. La música seguía vibrando en el aire, pero ahora se sentía como un lamento, un grito que crujía en la noche. Las sombras danzantes parecían leer las emociones más profundas del joven, conocen su miedo y su anhelo con una claridad escalofriante. Él quería desatar algo más, algo brillante que pudiera rescatar a la multitud de esa oscuridad, pero, como recuperar el control, un rugido resonó a su alrededor y la plaza parecía convertirse en un torbellino de luces y sombras. Las figuras etéreas se acercaban, sus rostros reflejaban una tristeza inmensa, como si sus almas estuvieran atrapadas en un vínculo inquebrantable. Sus ojos imploraban, buscando una salida que el joven aún no podía ofrecer. «Por favor», gritó un joven entre la multitud, su voz quebrada. «Ayúdanos a recordar». El joven sentado al piano sintió como un nudo se formaba en su garganta. Recordar. Esa palabra reverberaba en su ser, alimentando una batalla interna. ¿De qué le servía esa música ahora? Había esperado traer alegría, pero su canto había convocado un ejército de sombras. Estas no eran meras ilusiones, eran ecos de vidas pasadas que ansiaban liberarse. Mientras la desesperación del momento lo envolvía, recordó algo que el anciano había dicho: cada nota que toca surte un efecto. Su corazón latía a un ritmo cada vez más frenético. No podía dejar que esas almas se ahogaran en su desesperanza. Con valor renovado, se forzó a cerrar los ojos, respirando profundamente para encontrar su centro. Se obligó a imaginar lo que había querido transmitir al inicio, esa luz que había guiado sus dedos sobre el piano. Dos acordes resonaron en su mente.
Al recordarlos, dejó que los llevase de regreso a esa luz, a la esperanza que había estado resguardada en su alma. Su mano se deslizó sobre las teclas con precisión, tocando suavemente las primeras notas. A medida que lo hacía, las sombras comenzaron a girar más suavemente, como si respondieran a la sutileza de su música. El viento enfrió su rostro, pero de repente, comenzó a calentar mientras la melodía crecía. Las figuras comenzaron a unirse en una danza, una coreografía suave que llenó la plaza. Del caos brotó un hilo de esperanza. El brillo en los ojos de la multitud se intensificó, sus rostros comenzando a iluminarse. Sí, eso. Sigue. Gritó el hombre entre la multitud. Y así lo hizo. Las notas se transformaron en una sinfonía vibrante, llena de vida y color, que resonaba en cada rincón de la plaza. Al tocar, comenzó a sentir una conexión. Estaba tocando no solo para ellos, sino también para los que habían sido olvidados, los que habían perdido su camino, pero en medio de esta revelación, un eco familiar irrumpió en su mente. Un sentimiento de pérdida se apoderó de él, una presencia que clamaba su atención. Al mirar hacia la plaza, las figuras comenzaron a distorsionarse de nuevo. Un rostro se destacaba entre ellos, el anciano. Con cada acorde, el joven sintió que la figura se acercaba, pero no era la esperanza que había imaginado. Había en él una tristeza profunda, una advertencia que podría cambiarlo todo. El corazón del joven se tambaleaba, sabiendo que si el anciano regresaba, no solo revitalizaría el pasado, sino que también podía abrir una puerta a lo impensable. No te detengas, le gritaron desde la multitud, aun cuando una creciente sensación de pánico se apoderaba de su pecho. La música podría salvarlos, pero también expondría secretos que estaban destinados a permanecer ocultos. Mientras el último acorde resonaba en la plaza, el joven se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar el legado de su melodía. La oscuridad se movía a su alrededor, lista para reclamar lo que había perdido, mientras la multitud, a su vez, contenía la respiración por lo que aún estaba por venir. ¿Lograría el joven desentrañar el misterio de su propia música antes de ser engullido por las sombras del pasado? Las notas aún reverberaban en la plaza, cada acorde parecía haber tejido una red de esperanza entre la multitud. Pero el joven sabía que su melodía también había despertado al anciano. Su figura titilaba entre las sombras, palpando el aire inquieto, como si estuviera buscando algo perdido en el abismo de los recuerdos. ¿Por qué has venido?, murmuró el joven, su voz ahogada en el tumulto de sus pensamientos. No quería saber lo que el anciano representaba, pero el rostro demacrado le apretaba el corazón. Había aprendido de su sabiduría, pero ahora su presencia traía consigo un pesado manto de secretos. El anciano hizo una pausa, como si deliberara cómo responder. Porque cada sombra tiene una historia, y cada historia carga con un peso que ansía ser liberado. Su voz era rasposa, resonando como un eco olvidado en un túnel oscuro. El joven sintió que, poco a poco, la música que había brotado de su corazón comenzaba a desvanecerse, como arena entre los dedos. Las sombras de la multitud giraban, desvaneciéndose y apareciendo en un ciclo incesante. Empezó a dudar, ¿podía realmente ayudarles? ¿Acaso el anciano sabía algo que él ignoraba? Decidido a no permitir que esa duda lo dominara, arremetió de nuevo en el piano. Las mismas notas que habían resonado con fuerza antes empezaron a surgir. Pero esta vez, algo cambió en su tono, un tintineo en el aire que resonó como un faro en la oscuridad. La gente a su alrededor sintió el cambio, y las figuras etéreas comenzaron a agruparse, formando un círculo. A medida que el sonido aumentaba, el anciano se acercó, su figura ahora claramente delineada en la penumbra. «Detente», dijo, levantando una mano. «No todos los ecos deben ser recordados». La declaración no fue solo un aviso, era un grito que cortaba el aire, despojando de valor el intento del joven. «Pero ellos lo necesitan», exclamó, su voz elevada por la frustración. «¿Cómo puedo ignorar su sufrimiento?». El anciano lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Escucha. Al tocar, tú no solo tocas para ellos, sino también para ti mismo. Pero cada nota que se toca puede abrir viejo dolor o liberar el mío». Las palabras se sacudieron en su mente como un trueno. El anciano llevaba su historia y la del joven sobre sus hombros, como una carga inmensa que ambos debían enfrentar. La música podía sanar, pero también podía destruir. En su interior, una batalla se desató, y las sombras a su alrededor parecían reírse del dilema que ahora lo atormentaba. Sin poder resistir la curiosidad y el latente deseo de comprender, el joven se acercó al anciano. «¿Qué historia llevas tú, anciano?»,
¿Y qué parte de ella pretendes que yo toque? Su pecho se sentía apretado, una mezcla de valentía e incertidumbre. Una historia de traición y pérdida, contestó el anciano, su voz ahora un susurro. Una historia que, si se cuenta, podría cambiarlo todo. Pero también podría atraparte en su espiral. Las palabras calaron en el joven, llenando de inquietud su corazón. A medida que el anciano comenzaba a relatar su dolorada historia, el aire se cargó de electricidad. Los murmullos de la multitud fueron reemplazados por un silencio profundo, todos ellos inmóviles, atrapados en el momento. Estaba listo para escuchar la verdad que podría cambiar su destino. Las sombras danzantes regresaban y la oscuridad parecía alargar sus garras hacia él. Tal vez, al conocer esa verdad, encontraría el camino para liberar las almas de la multitud, pero también se arriesgaba a perderse en su propia historia. El joven respiró profundamente, sintiendo como el tiempo se detenía. La decisión pesaba en sus manos. ¿Debería continuar? ¿O habría límites que sería mejor no cruzar? Las sombras esperaban, y el anciano comenzaba a hablar de nuevo. La voz del anciano se convirtió en un hilo conductor entre el pasado y el presente, como un río que fluía delicadamente pero que arrastraba piedras afiladas a su paso. Hace años, comenzó, había una plaza como esta, llena de vida y risas. La música era mi vida, como tú la has hecho tuya. Pero en un instante, cuando todo parecía perfecto, llegó la sombra de la traición. El joven lo escuchaba, cada palabra fabricando imágenes vívidas en su mente. Las notas que una vez habían creado esperanza ahora parecían reverberar con un eco de dolor. Fue uno de mis más cercanos amigos quien me traicionó, continuó el anciano, su mirada perdida en un horizonte lejano. Por codicia, por poder. Esa noche, mientras tocaba, él se llevó todo, mi música y mi razón de ser. En un giro cruel, la melodía que debía liberar se convirtió en mi prisión. La multitud, sumida en silencio, sentía el peso de cada sílaba del anciano. Era como si al revelarse su carga, también comenzaran a deslizarse hacia la suya. El joven miró alrededor, notando la desesperanza en los rostros que antes brillaban con luz. ¿Acaso ellos compartían historias similares? ¿Eran sombras de traición también? Después de esa noche, prosiguió el anciano, la música se convirtió en un eco vacío. Mi amigo estaba en cada rincón y cada nota que tocaba me recordaba la traición. Pero todo cambió cuando. El anciano se interrumpió, su voz titilante como una llama vacilante. Se volvían a asomar las sombras del pasado, y el joven podía ver cómo su piel se erizaba. ¿Qué sucedió?, preguntó, con la voz entrecortada por la ansiedad. Un niño, murmuró el anciano, su mirada afilada por una intensidad ardiente. Un niño empezó a tocar mis melodías, una canción olvidada que yo creía extinguida. Su inocencia sacó lo que creía perdido. Y entonces, entendí que mis notas aún estaban allí, esperando ser liberadas, pero había que confrontar el dolor para sanarlas. Saber que alguien podía encontrar belleza en su lamento hizo que recordara que, aunque el dolor puede ser profundo, también puede revelar caminos de redención. ¿Entiendes? La traición me enseñó que la música no es para huir, sino para enfrentar el sufrimiento. Y en esa revelación, encontré mi verdadero propósito, tocar para sanar, no solo para mí, sino para aquellos que como tú, buscan esperanza. Mientras el anciano hablaba, el aire se volvía denso, como si las emociones contenidas en su historia fueran criptas llenas de ecos de otros tiempos. El joven, por su parte, sintió un nudo en la garganta, entrelazado con el creciente deseo de liberar esa carga que le pesaba en el pecho. Pero ahora, aquí estás tú, continuó el anciano, acercándose un poco más. Te ofrezco la oportunidad de tocar esas notas, pero también de afrontar tu propia sombra. La verdad que descubras puede ser la clave no solo para ellos, sino también para liberarte a ti. La música puede ser un arma o un bálsamo. Tú decides. Las sombras danzantes alrededor de la plaza parecieron girar más rápido, alimentándose del súbito desafío que ese momento traía. El joven sintió que la presión aumentaba, como si la decisión se convirtiera en un clímax insostenible. ¿Puedo realmente enfrentar mis propios fantasmas en esta búsqueda?, se preguntó a sí mismo, sintiendo como el sudor le comenzaba a resbalar por la frente. ¿Y si la verdad es más oscura de lo que imagino? Las notas del piano ya no parecían permanentes, sino un camino lleno de espinas y desiertos por cruzar. La multitud permanecía en un profundo silencio. Los ojos como faros miraban al anciano y al joven con una mezcla de expectativa, miedo y esperanza.
Tendría el valor de tocar su historia y la de otros. Podría transformar el dolor en música, pero antes de que pudiera tomar una decisión, el cielo se oscureció de repente, como si el universo mismo estuviera a punto de desatar una tormenta. Ruidos lejanos comenzaron a resonar, como un aviso ominoso que arremetía contra la calma. Aprovecha el momento antes de que caiga la noche. La verdad se oculta en la penumbra, y no todos los días se presenta la oportunidad de resplandecer, gritó el anciano, mientras una sombra oscura avanzaba abruptamente hacia ellos. El joven sintió como su corazón se aceleraba violentamente. ¿Era el destino o un desafío? Con el eco del anciano resonando en su mente, la pregunta vibraba tan fuertemente como un latido, estaba listo para enfrentarse a su historia y la de otros. ¿O caería también en la oscuridad? La tormenta se desató con un estruendo ensordecedor y la plaza se llenó de ecos retumbantes como si los propios dioses estuvieran enojados. El joven, atrapado entre la urgencia y el temor, sintió como el aire se volvía pesado, como si cada decisión tuviera un peso inaguantable. Las sombras comenzaron a contorsionarse y a ampliarse, al igual que sus propios miedos. En ese instante, su mente se llenó de imágenes, su infancia, sus sueños, y aquel piano olvidado en la esquina de su casa, cubierto de polvo. ¿Cuántas veces había imaginado tocarlo y ser reconocido? Pero también recordó las risas burlonas que siempre lo acompañaron, los momentos en que su voz temblorosa se perdía en el vacío. «Tú puedes hacerlo», le gritó una mujer entre la multitud, su voz quebrada pero decidida. Los ojos de todos estaban fijos en él, llenos de expectativas. «Toca para nosotros, toca para el anciano. Toca para liberar tu alma». «Y si no puedo», susurró el joven, sintiendo el nudo en su pecho apretarse. La tormenta no solo era un fenómeno natural, representaba también la furia contenida en su corazón. ¿Qué pasará si mis notas son tan malas como mis recuerdos?, pensó, mirando a la multitud que lo animaba con fe. Pero en la profundidad de su desasosiego, una chispa iluminó su interior. Quizás este es el momento que he estado esperando. Con determinación, dio un paso hacia adelante, ignorando el viento que soplaba con fuerza y el rugido del trueno. Si voy a enfrentar mis sombras, debo empezar aquí y ahora. Cada paso se sentía monumental y liberador. La gente comenzó a murmurar, pero él no podía darse el lujo de dudar. Se acercó al piano, sus manos temblorosas encontrando la fría superficie. El anciano lo observaba con una mezcla de orgullo y angustia, como si supiera que lo que estaba por suceder podría cambiar más que solo la vida del joven. Mientras se sentaba en el banco del piano, un silencio sagrado se asentó sobre la plaza. Era como si el tiempo se hubiese detenido, y el mundo esperara. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la tormenta se convirtiera en parte de su melodía, un eco de todo lo que había vivido. La primera nota que tocó resonó con un retumbante poder, era un grito de lucha, una súplica, una catarsis. Las siguientes notas fluyeron juntas como rápidos torrentes, cada acorde rompiendo las cadenas de su temor. La música empezó a tomar forma, un lienzo vibrante de emociones donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. La plaza, ahora iluminada por un relámpago fugaz, pareció cobrar vida. La multitud comenzó a moverse al ritmo de sus dedos, y él sintió una conexión inexplicable con esos rostros, cada uno portador de su propia verdad. La sombra que lo había perseguido se desdibujó por momentos, dejando espacio para la luz. «Sigue. No te detengas», gritó el anciano, y esas palabras hicieron eco en el corazón del joven. Cada golpe en el piano se transformaba en un paso hacia la libertad, cada acorde traía consigo el peso de la historia compartida. Era un baile entre el dolor y la sanación, entre su pasado y su futuro, pero precisamente cuando alcanzó un clímax emotivo, la oscuridad de la tormenta pareció responder con un estruendo aún mayor. Un rayo partió el cielo justo detrás de él, iluminando el escenario de una manera sobrenatural. La multitud contuvo el aliento, y el joven se quedó helado por un segundo, la melodía casi desvaneciéndose en el aire, y en ese instante perfecto entre el caos y la música, se dio cuenta de que la verdadera batalla aún no había terminado. Abrir la puerta a sus propios demonios era solo el comienzo. Mientras la tempestad arremetía de nuevo, la pregunta surgió en su mente: ¿pasaría la prueba o sería arrastrado por las corrientes del miedo una vez más? La música que había comenzado a fluir no solo era suya, ahora pertenecía a todos, y el joven entendió que, juntos, podrían enfrentar lo que viniera. Pero justo cuando pensó en desatar un final impactante, la luz se apagó de repente. La oscuridad devoró la plaza, y
Un grito desgarrador resonó en el aire. ¿Qué significa esta oscuridad? ¿Qué sombra se cierne sobre nosotros? El joven se quedó paralizado, el eco de su melodía aún vibrando en el aire, pero él sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Lograría encontrar la luz entre esas sombras. O la oscuridad acabaría por engullirlos a todos. El aire estaba tenso, como un arco a punto de romperse. La oscuridad que llenaba la plaza parecía palparse, un peso abrumador que los envolvía a todos. El joven miraba a su alrededor, buscando en los rostros de la multitud una chispa de esperanza, pero solo encontró miedo. Los murmullos se desvanecieron, y el viento aullaba, trayendo un susurro que parecía advertir del peligro inminente. Con el corazón acelerado, recordó las palabras del anciano y la historia de su traición. Cada sombra tiene una historia. De repente, comprendió que no podía escapar de su propio legado, ni de aquellos que esperaban su música como un salvavidas. Debía enfrentar su verdad, tanto la suya como la de los demás. Se volvió hacia el piano, en un acto de desafío, tocó una nota. Luego otra. La melodía que comenzó a fluir era diferente, más resonante y poderosa que antes. Cada acorde liberaba fragmentos de angustia y, al mismo tiempo, recuerdos de alegría. Era un canto a la vida, al dolor y también a la redención. Las sombras que acechaban comenzaron a aullar, danzando frenéticamente como si la música las escupiera. Más fuerte, gritó el niño, su voz penetrando el caos. Fue como si el fuego del joven encontrara nueva fuerza. Las teclas respondían con urgencia, su música comenzando a calar hondo en el corazón de la multitud, reviviendo memorias que habían sido enterradas. Notas viscerales vibraban a través de los cuerpos, conectando las historias de cada uno, y los rostros empezaron a iluminarse con un brillo esperanzador. Recuerda, el poder de la música, resonó la voz del anciano en su mente. Eso era. El poder no solo estaba en tocar, sino en comprender lo que cada nota significaba. Mientras tocaba, sentía que sanaba heridas que nunca supo que existían. La plaza se llenaba de luz, y esas sombras comenzaron a fragmentarse, al igual que el miedo. Los murmullos de aceptación se convirtieron en un coro armonioso. Sí, sigue. Estamos contigo. Cada palabra alimentaba su impulso, y de pronto, sintió que algo dentro de él se liberaba. La música se expandió como un océano, llevándose el pánico y las dudas, haciendo vibrar el aire a su alrededor, pero en medio de la euforia, la sombra del anciano apareció de nuevo, como un eco ineludible, llevándose un pedazo del empoderamiento que había logrado. No olvides la traición, dijo el anciano, su tono grave lleno de advertencia. El joven, con su corazón dividido, sintió como el eco de la traición quería volver a atraparlo. Estoy repitiendo su historia. Pensó, mientras luchaba por encontrar el equilibrio entre su pasado y su futuro. Con cada nota, él comprendía que el amor y el dolor son dos caras de una misma moneda. Las sombras ya no eran sus enemigas, eran parte de sí mismo, de cada historia compartida. Entonces, se reafirmó, abriendo su corazón a esa verdad, dejando que la música contara no solo la historia de su traición, sino también de su perdón. Finalmente, con un último acorde explosivo que estalló en una sinfonía de luz y color, el joven sintió que se liberaba. Un rugido de viento recorrió la plaza mientras todo se iluminaba, como si la música pudiera deshacer el tejido de la oscuridad. Las sombras se disolvieron ante el poder de la verdad, y la multitud se dejó llevar, abrazando la transformación. El anciano, ahora visiblemente más ligero, se unió a la música con su propia voz. Has tocado bien, joven. Has liberado no solo a los demás, sino también a ti mismo. No temas la verdad, en ella encontrarás la paz. Las palabras se deslizaron en el aire, como promesas de un nuevo comienzo. La plaza estalló en un aplauso ferviente, un reconocimiento a su valentía, y el joven sintió el calor de la comunidad arropándolo. Al finalizar, la niebla de la oscuridad se disipó. La música, una vez más, era un heraldador de libertad. Y así, el joven comprendió que cada historia, cada nota, realmente podía cambiar el mundo. Con un brillo en su mirada, miró a la multitud y sonrió, sabiendo que su viaje había terminado, pero el legado de la música y su verdad seguían vivos en todos ellos. El hambre ya no era una cadena, sino un motor que impulsaba el cambio. Mientras el sol comenzaba a despuntar entre las nubes, el joven prometió seguir tocando, no solo por sí mismo, sino por las almas que aún buscaban su música. Y así, el ciclo de la música y el dolor se transformó en uno de amor y esperanza. El futuro era brillante, y cada uno, en su propia historia,
tenía la oportunidad de brillar también. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta historia conmovedora. Llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es crucial. Quiero saber qué pensaste. Y aquí viene lo más importante, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.